Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Haremos algo, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Bien, vamos a ver en todo caso la forma de calcular el gasto de sólidos en el fondo, ¿ya? Sabemos bien que los sólidos se van a transportar en fondo y en suspensión. Vamos a calcular primero los de fondo y luego de suspensión y luego el total. Empezamos con el de fondo. Vamos a ver la parte teórica que nos dice. Ya antes de esto nos ha dicho que los de fondo se calculan. Hay dos métodos para calcular, ¿no? ¿Dónde nos dice eso? Aquí está. El de Meyer, Peter y Müller. O sea, esto es una sola fórmula de 3 autores. Y lo otro es de Einstein-Brown, 2 autores también, ¿no? Ellos tienen su método para calcular y ellos también. Vamos a ver si los hacemos por esos dos o qué nos haya puesto en el texto. Existen varias fórmulas para el cálculo del gasto sólido de fondo. El gasto sólido de fondo, ¿en qué unidades se calculará? El agua, ¿en qué unidades se calcula? Litros, Gasto. ingeniero. ¿En qué? Litros. El agua puede ser en litros por segundo o metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Lo correcto es metros cúbicos por segundo. El gasto sólido, porque el otro era el gasto líquido. El gasto líquido se calcula en metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Es el gasto líquido. Ahora, el gasto sólido, ¿en qué se calculará? ¿En litros? ¿En qué unidades? A ver. Ya están revisando algunos el apunte. Muy bien, todo es válido. A ver, ¿en qué unidades? ¿Metros cúbicos por segundo? Como adelanto les he pedido eso. Están con su texto a la mano. Los sólidos no se miden en volumen. Los sólidos se miden en peso. ¿Ya? En peso. Y el peso va a estar dado en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de sólidos pasan en un segundo? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, el agua, el gasto líquido se mide en metros cúbicos por segundo. El agua también se puede medir en kilos por segundo. También se puede medir, porque sabemos cuánto pesa un litro de agua. Un metro cúbico de agua sabemos cuánto pesa. Podemos expresarlo en kilos por segundo. Y el gasto es así. Se puede expresar en metros cúbicos por segundo o kilogramos por segundo. Si fuese el agua, un metro cúbico de agua, ¿cuánto pesa? 1000 kilos, ingeniero. 1000 litros. 1000 1000 kilos, kilos. 1000 kilos. 1000 kilos o 1000 litros, también es válido. No, en todo caso, 1000 litros pesa 1000 kilos. ¿Ya? Es que litros, ingeniero, sería un volumen también, pues. Así es, así es. Litros es volumen también. ¿Ya? Entonces, un metro cúbico por agua, un metro cúbico de agua equivale a 1000 kilos. Entonces, si el gasto fuese
7 metros cúbicos por segundo, porque se da, ¿ya? 7 metros cúbicos por segundo. Entonces, en kilos sería... ¿Cuánto? 7 metros cúbicos por segundo. 7.000. ¿Cuánto? 7.000 kilos, pues. ¿No? 7.000 kilos por segundo. 7.000 kilos por segundo. Fíjense, ya estamos sacando. En los sólidos no vamos a poder calcularlo en metros cúbicos, sí o sí, solo en peso. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Continuamos. Entonces, para hallar el gasto de fondo existen las siguientes fórmulas. Fórmula de Du Bois. Caramba, esta es otra, no es esto. Es otra. Otra nos están mostrando. A ver, déjeme poner un ratito el lapicito. Acá está mi lapicito. Entonces, vamos a centrarnos en esto. Ay, caramba. Ya, vamos a centrarnos en esto. Esto es lo que nos dice, nos recomienda que va a haber. ¿Qué más dice? La fórmula de Einstein-Brown. ¿Es eso? Sí, está acá. Ya, o sea, dice, la fórmula de Du Bois es 1, fórmula de Einstein-Brown, ahí está. Fórmula de Einstein es otra, solo Einstein. Acá eran Einstein-Brown, son dos autores, acá solo Einstein. Fórmula de Meyer, Peter y Müller, ahí está la otra. Fórmula de Shell, fórmula de Levy, fórmula de Gardet y Albertson y solución de Sankey. O sea, fíjense cuántos métodos hay para calcular el gasto de sólidos de fondo. ¿Ya? El gasto de sólidos de fondo. Existen varios métodos. Vamos a ver si hacemos uno o dos. No vamos a hacerlo todos. Ya en vano vamos a trabajar con todos. Estas fórmulas se caracterizan por tener diversos orígenes y corresponden a diferentes concepciones, del modo como ocurren los fenómenos. Unas tienen base exclusivamente teórica y otras son de origen experimental. No vamos a tanto ver cuál es experimental, cuál es teórico, cuál es cuál. Ya he visto aquí en el texto hay varias formas, pero hay unas formas que se cuelgan. Digo se cuelgan porque no tiene su debida explicación. Pero sí hay una o dos que están bien claras y eso es lo que vamos a resaltar y eso es lo que vamos a desarrollar. Sin embargo, todas ellas expresan el mismo hecho. Todas van a determinar el gasto sólido de fondo. El gasto, y ahí dice, ¿no? El gasto sólido de fondo es proporcional a una potencia de la diferencia entre el gasto líquido y el gasto crítico de arrastre, que es el mínimo valor del gasto para poner en movimiento a las partículas de fondo. En general, las fórmulas para el cálculo del gasto sólido de fondo son aplicables a un canal prismático con movimiento permanente y uniforme. Esas fórmulas sirven, dice, para canales prismáticos, o sea, canales hechos por el hombre. Muy irregular, rectangular o trapezoidal, pero bastante uniforme. No para ríos. Y granulometría bien definida para la determinación del gasto sólido de fondo que comúnmente se utiliza es Meyer, Peter y Müller. El primero que habíamos subrayado, ¿no? Y la fórmula de Einstein, el cual se ajusta a las condiciones del material sólido de arrastre.
O sea, para nuestro caso. Entonces, ahí está, nos presentan la fórmula o el método del Meyer, Peter y Müller. ¿Cómo calculan ellos el gasto sólido de fondo? Vamos a ver. Es una ecuación empírica obtenida en Suiza a partir de los ensayos de laboratorio. En una cuarta serie de ensayos propone la relación de parámetros adimensionales, como son el parámetro de transporte y el parámetro de flujo. ¿Dónde está el parámetro de transporte? Parámetro de transporte, phi. Parámetro de flujo. A ver, voy a ver mi resumen. Esto yo tenía en mi resumen, esto para explicarles. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Parámetro de flujo, dice, ¿no? No ingresó aquí, no se ha registrado. Aquí tampoco. Bueno, ya lo encontraremos más adelante. Relación adimensional de la fuerza atractiva. Aquí está la fuerza atractiva. O parámetro de flujo. En todo caso, la fuerza atractiva o parámetro de flujo es esto. ¿Ya? Va a ser igual al esfuerzo de corte. Esto les hemos dado la vez pasada, que era esfuerzo cortante, ¿no? Peso específico de la muestra menos el peso específico del agua. Este es del suelo, ese del suelo. O sea, la muestra menos el agua. Multiplicado por el diámetro. Diámetro medio debe ser esto. O otra forma de hallar el parámetro de flujo es el peso específico por la velocidad tractiva al cuadrado. Ese B subasterisco no hay. No hay, no sé, no nos han puesto. Igual, peso específico el sólido, peso específico el agua, la gravedad y el diámetro medio. Entonces hay dos formas para calcular la fuerza atractiva. ¿Ya? No está claro, creo, y vamos a tener que desechar este método. La relación que propone Meyer-Meter, dice, ¿no? Del parámetro de transporte, eso sí está claro, es la expresión siguiente. Otra forma de calcular la fuerza atractiva relacionado con el parámetro de transporte. Entonces, estos valorcitos se pueden determinar, solo que no nos dicen de dónde sale N sub S y N sub R. ¿Ya? De ahí que se cuelga, ¿no? De ahí que se cuelga este método, porque no tenemos cómo demostrar o cómo hallar eso. Mu, a ver qué dice acá. Es la rugosidad del grano. Sí, se puede determinar esa rugosidad. N sub R es la rugosidad total del grano más el de las formas de fondo. Otra rugosidad. Son rugosidades nada más. Coeficiente de rizos. Se obtiene de la figura. Ahí está. Esto sí se obtiene de la figura. Las rugosidades se puede hallar. Entonces, teniendo las rugosidades, el coeficiente de rizos se puede hallar de aquí, dice, ¿no? Pero creo que este método lo vamos a colgar. No quiero complicarles. Ya que hasta la forma del parámetro del transporte se puede hallar también con esta mu que podemos hallar de acá, de esta tabla. Y les digo que vamos a colgar porque no podemos que asumir. Tenemos una curva para este autor, otra curva para Wall, laboratorio de Delft, Río, Nigeria, laboratorio de Zurich, Rocha y Lescano. Tal vez Rocha, que
bueno, es peruano y tal vez esta curvita nada más nos serviría. Y para hallar esta curvita tendríamos que hallar, fíjense, entre esta curvita está mu, entre 0,6 y 0,9 más o menos. En ese rango está. Pero para hallar eso tengo que encontrar esto, de que esta relación, la diferencia de diámetros, ¿no? La variación de diámetros sobre el radio hidráulico y la pendiente, tengo que hallar un valor y ese valor proyectarlo, ¿no? Y tal vez con esto leer el mu. Si este valor me va a salir por aquí, ya no voy a tener dónde leer. Solo voy a tener para Nigeria y para los otros casos, pero más no para el que tengo. Entonces mejor no me complico y me saltaré este método habiendo otros. ¿Ya? Habiendo otros. Entonces el coeficiente de rizos podría determinarse por ahí, ¿no? Pero no está tan claro, digamos. Parámetro del transporte, parámetro de flujo, ahí está el parámetro de flujo, ¿no? Lo que habíamos dejado acá. Parámetro de flujo, ¿no? La fuerza atractiva. Ahí estamos la leyenda. 0.047 equivale a una tensión crítica, tau sub C o umbral adimensional. ¿Para qué nos complicamos? Transportes sólidos de fondo por unidad de ancho. Despejando el anterior, la ecuación se tendría el transporte sólido de fondo va a ser igual, o sea, para determinar cuántos kilos por segundo, tengo que determinar el parámetro de transporte por el peso específico de la arena, del agregado, dividido entre igual peso específico del agua, peso específico de la muestra, menos peso específico del agua, todo a la 1/2, igual acá, 1 sobre la gravedad por diámetro medio, al cubo, etcétera. Entonces, de esa forma se puede hallar esto. Ya se puede hallar, pero no quiero perderme con estos valorcitos que están por aquí. Voy a saltar este método. De esa forma se puede hallar el transporte sólido de fondo. Entonces, Meyer, Peter y Müller, vamos a saltar. Vamos a ver qué nos dice el siguiente método, la ecuación de Einstein, dice. Vamos a ver si esto validamos, ¿ya? Einstein introduce el concepto de probabilidad. Una partícula del fondo puede ser puesta en movimiento si la fuerza ejercida por el flujo, en cualquier instante, es mayor que la fuerza de resistencia de la partícula, dado que las fuerzas sobre la partícula varían con respecto al tiempo y el espacio. El movimiento de una cierta partícula depende de la probabilidad de que en un determinado instante y lugar las fuerzas dinámicas excedan a las fuerzas de resistencia. Esas fuerzas dinámicas son las fuerzas del agua. Las fuerzas de resistencia son las de gravedad. Toda partícula, todo sólido por gravedad va a tender a no moverse y pegarse hacia abajo, hacia el suelo, hacia el fondo en todo caso, ¿no? Son las fuerzas de resistencia. Si la fuerza dinámica, la fuerza del agua, es mayor que la fuerza de resistencia, la partícula se va a mover. Y si la fuerza dinámica es menor que la fuerza de resistencia, la partícula no se mueve. ¿Ya? Esto significa que la fuerza atractiva crítica representa el valor medio del esfuerzo de corte para el cual la probabilidad de movimiento es lo suficientemente grande como para producirlo. O sea, estamos hablando de la fuerza dinámica. Es grande, que sí o sí lo va a mover. La fórmula original de 1950 fue publicada, bueno,
Y debe ser esto. ¿Esto qué viene a ser? ¿Se acuerdan del tenedor? Ah, no, no es el tenedor. Esto era, ¿no? La intensidad del transporte. No sé, no lo he registrado eso. ¿Por qué no se ha grabado aquí? Parámetro de flujo, el tenedor. Intensidad del transporte. Vamos a ver. Parámetro del transporte, ¿no? Parámetro del flujo. Entonces, ¿qué dice Einstein? El parámetro de flujo se calcula conociendo el peso específico del agregado menos el peso específico del agua, eso es conocido, 1000 kilogramos por 1000 kilogramos cúbicos por segundo. No, no, no es así. Kilogramos por metro cúbico, peso específico del agua. Kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Así es la... Entonces, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico, se va a hacer adimensional. También este parámetro de flujo lo podemos calcular el D50 o percentil 50 sobre radio hidráulico y pendiente. Dependiendo qué datos tengamos, vamos a poder hallar el parámetro de flujo. Si tengo los pesos específicos, no te necesito todo. No es igual, acá no hay un igual. Pensé que estaba un igual. Necesito todos los datos. ¿Ya? Parámetro de flujo. Parámetro del transporte. Phi. Está en función del parámetro de flujo. De esto, ¿no? El parámetro del transporte está en función del parámetro de flujo. Por lo tanto, el parámetro de transporte va a ser igual a 1 sobre 0.465, todo multiplicado por E, constante E, a la 0.39, parámetro de flujo. Este es el parámetro de flujo que se calcula con esta fórmula. Esto está un poco más claro. ¿Ya? E es una constante. Entonces, ahí está la relación directa, ¿no? Entre el parámetro de transporte y el parámetro de flujo. ¿Qué más? El parámetro del transporte también se puede calcular, o en todo caso, esta es su fórmula. Ojo, ya hemos calculado con estas fórmulas el parámetro de flujo y el parámetro de transporte. Teniendo esos dos valores, después de esto, de aquí sale la fórmula para hallar el transporte de sólidos de fondo. Esto es lo que nos interesa. ¿Qué necesito? El parámetro del transporte, que ya lo he calculado, por el peso específico del suelo, de la arena. Todo dividido entre, pesos específicos del agua y del sólido. Conocemos gravedad constante 981, el diámetro 50 o el percentil 50, diámetro medio, al cubo, todo raíz. Entonces, de esta forma se puede determinar también el transporte de sólidos de fondo, que me va a dar en kilogramos por segundo. Transporte sólido de fondo por unidad de ancho. Kilogramos por segundo por unidad de ancho, me dice. Esa unidad de ancho significa solo 1 metro de ancho. Más o menos como el caudal unitario que hemos visto más antes. Igual. Hemos dicho el caudal en 10 metros. ¿Cuánto es? 5. El caudal en 1 metro. 0.5. Entonces, más o menos eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hallar, esta fórmula lo que me va a permitir hallar es el transporte sólidos por unidad de ancho. Por un solo metro de ancho. Y eso me dice, ¿no? Kilogramos por segundo debió ser. Pero esta M me dice solo por 1 metro de ancho. ¿Ya? Más o menos el transporte sólidos específico podría tener ese nombre, ¿no? Parámetro de transporte, parámetro de flujo.
Esto sí podríamos desarrollar. ¿Ya? Está más sencillo. La ecuación de Du Bois. Eso sí creo que nos saltamos. ¿Ya? Entonces, esto está más fácil, fíjense. La ecuación de Einstein. ¿Qué me dice Du Bois? A ver. Parámetro de transporte que depende del diámetro de las partículas, fuerza atractiva crítica, fíjense, necesito todo eso. Para hallar el transporte de sólidos de fondo. ¿Ya? Necesito todos estos valorcitos calcular y recién determino el transporte sólidos de fondo, que también va a estar dando se va a calcular en kilogramos por segundo para 1 metro de ancho. No hay mucha ayuda. Los valores del parámetro de transporte y fuerza atractiva fueron obtenidos por Straub, por otro autor, para arena con granulometría uniforme. ¿No hay? No hay la tabla, no hay nada de este tal Straub. Transporte sólido de fondo es igual al transporte sólido de fondo por el ancho del espejo de agua. O sea, si esto que hemos calculado es para 1 metrito de ancho, para todo el río voy a dar ese metrito por el ancho del río. Esto vendría a ser como la base. En un río se suele igualar, ¿no? Ancho superficial, que es el espejo de agua, el ancho, y el fondo, que es la base. En este caso debió ser por la base, por lo menos, ¿no? Pero nos han puesto el ancho superficial. Este es 1 metrito por todo el ancho y me sale de todo el río. Transporte sólido de fondo de todo el río. Transporte sólido de fondo en toneladas por día. Este transporte todavía va a salir en kilogramos por segundo. Los kilogramos lo convierto a toneladas y los segundos lo convierto a día. Y finalmente voy a tener, aquí está, ¿no? Segundos. Un día tiene 86.400 segundos. Una tonelada tiene 1000 kilos. Este transporte de sólidos de fondo me va a salir en toneladas por día. ¿Ya? Eso me está indicando este Du Bois, pero no me está ayudando en esta partecita. ¿Cómo calculo esto? No está tan fácil. Es por eso que también lo voy a saltar. Ecuación de Shell. Ya creo que es el tercero o el cuarto. Hasta ahorita hemos validado solo uno, el de Einstein nada más. ¿Qué me va a decir esto? Bueno, su teoría debe ser algo parecido. Transporte sólido de fondo es igual a 10 veces Q por la pendiente. Este Q debe ser caudal específico. ¿No? El caudal de 1 metro de ancho nada más. Fuerza, ¿qué era esto? Fuerza atractiva sobre el fondo. Fuerza crítica, atractiva crítica. Peso específico del sólido, eso sí va a ser fácil. Peso específico del agua. 1 es constante. Diámetro medio. Bueno, que sí, que no. Pareciera que sí, tampoco vamos a poder aplicarlo. Hay 2 ejemplitos más adelante y vamos a basarnos en esos ejemplos. Solo estamos haciendo la teoría. Por el gráfico de Shell. Bueno, no les quiero hacer volar con estas fórmulas. Parámetro adimensional de Shell. Reynolds es igual velocidad por diámetro sobre viscosidad. No es diámetro de la tubería, debe ser diámetro del tamaño del agregado, de los sólidos de fondo. El tamaño medio. ¿Ya? D siempre es el tamaño medio. Reynolds, Q es el gasto específico por unidad de ancho, por 1 metrito de ancho. Q mayúscula es gasto total, ¿no? Por el ancho. Gasto total entre el ancho me va a salir para 1 metrito. Relaciones que no está tan claro, fíjense. ¿Ya? Transporte sólido de fondo.
Método de Gardé y Albertson. ¿Cómo calcula el transporte sólidos de fondo? Esto es lo que me interesa. Transporte sólido de fondo. Necesito hallar este valorcito y aquí está su fórmula. La velocidad tractiva, creo que es esto. ¿Cómo lo hallo? No hay. El peso específico en sólido sí conozco. Esto también probablemente se conozca. Pero esta velocidad tractiva, ¿dónde está? No sé si será velocidad tractiva, no hay. Y ya nos vamos a otro método. Como que tampoco está claro. ¿Ya? No nos compliquemos. Tal vez revisando con más detalle podemos intentar hacer algo a partir de datos reales. ¿Ya? Método de Sankey, otro. Creo que igual nos vamos a perder aquí. Velocidad tractiva. No hay esa fórmula. ¿Cómo hay? Acá está, ¿no? Velocidad tractiva. Es igual a la gravedad tirante. Esto es tirante y esto es pendiente. Podría ser. Esta B asterisco podemos hallar. El diámetro medio también vamos a tener. La velocidad ya hemos hallado. Velocidad crítica de corte. Aquí está, ¿no? Velocidad de corte, velocidad crítica. De corte y crítica. ¿Cómo se halla cada uno? Tal vez rastreando y rastreando podemos hallar, ¿no? Velocidad de corte, ¿dónde está? Aquí está la fórmula. Tau crítica de corte, creo que es densidad prima. Bueno, ¿qué será densidad prima? Ah, densidad prima se halla de esta forma, fíjense. Densidad del suelo menos densidad del agua sobre densidad del agua. ¿Ya? Esto conocemos y esto también se puede conocer. Entonces, aquí se puede hallar la gravedad, el diámetro medio. Podría hallarse el B sub C. B asterisco también. A ver, ¿qué más tengo acá? Velocidad. Es velocidad. B. V. No me dice. No me dice si es velocidad. ¿Dónde me dices? Como que muy rápido lo han hecho el texto y no han puesto esos detalles, salvo que en el de ustedes esté más explicado. Porque le hice presente yo al autor. Le dije, no nos perdemos en algunas partes. Ah, voy a ver, me dijo, y ahí quedó. R sub I. Radio hidráulico, pero I. Y así, un poquito, algunos no son consistentes o no están bien explicados. No, R sub I sí estaba acá. El riesgo de Sankey. ¿Y eso de dónde lo obtengo ese valor? No hay. Hasta ahí va, ¿no? Sankey no hay, ahí nomás está. No sé, R sub I es igual 0.1, es decir, el 10%. Esta solución Sankey propone, entonces podría hallarse. ¿Es de 0.1 de qué? No nos compliquemos y vamos a ver qué nos dice esta fórmula de Einstein-Bron, que también calcula el transporte sólidos de fondo. También lo calcula. A ver qué dice. A partir de los resultados experimentales obtenidos por Hilbert en el 14, Meyer, Peter y Müller, Einstein propuso una fórmula para evaluar arrastre de la capa de fondo, lo que en 1950 fue complementada por Brown. Se ha basado en los otros métodos también. Así propone que la cantidad de transportes sólidos de la capa de fondo depende básicamente del parámetro de intensidad de flujo. Intensidad de flujo. Ese parámetro es la inversa del parámetro adimensional de la fuerza atractiva.
De esta manera, y mediante la presentación de un gráfico relaciona el parámetro de transporte, phi, con el parámetro de intensidad de flujo o parámetro de flujo. Para los parámetros está dado por, ahí está, parámetro de transporte, cómo se calcula. Estos datos, finalmente vamos a tener que despejar esto. ¿Dónde está? No hay el despejado. Porque esto todavía no conocemos, esto va a ser nuestro gran objetivo. ¿Ya? Entonces, F, ¿dónde está? Para hallar esta F, fíjense lo que tenemos que resolver. Para hallar phi, el parámetro de transporte, está en función del parámetro de flujo. Falta hacer un ejemplo. Parámetro de flujo, parámetro de transporte. Conociendo todos esos valores, vamos a hallar recién el... aquí debemos hallar para 1 metro de ancho. No nos han puesto la fórmula. Tenemos que despejar de acá. Luego lo halla para todo el ancho del río. Pues se multiplica por T y finalmente en toneladas por día. Ejemplo. A ver. Vayamos al ejemplo. ¿Por qué método lo ha hecho el ejemplo? Fíjense los datos. Aplicando la ecuación de Meyer, Peter y Müller. Caramba, es el que hemos desechado. El primer método vamos a tener que desarrollarlo en el ejemplo. Fíjense qué datos tenemos. Caudal del río 585 metros cúbicos por segundo. El área hidráulica 305.11 metros cuadrados. El perímetro 132.52 metros. La temperatura del agua 20 grados centígrados. El peso específico del suelo o de la arena de la muestra 2.650 kilogramos por metro cúbico. Pendiente 0.0034 metros sobre metros. Por cada metro, ¿no? La diferencia. Peso específico del agua constante. 1.000 kilogramos por metro cúbico. Diámetro medio, es el diámetro que hemos estado hablando, 0.0044 metros. Es el diámetro medio de todas las arenas. Esta es la diferencia de, a ver, 1.65. ¿No será el tirante? A ver. Un momentito. ¿Cómo dijo? Exacto. Esto es tirante. Ya, ahora vemos. Fíjense, esta diferencia va a ser esta. ¿Dónde está? Es esto. ¿Ya? Esa diferencia, esa D. Suelo, agua. Entonces, si yo hago la diferencia, 2.650 menos 1.000, me sale 1.650. ¿No es cierto? En kilogramos por metro cúbico. Pero si hallo el peso específico en relativo, entonces me sale solo 1.65. Es como trabajamos. El relativo del agua, ¿cuánto es? 1, sin unidades. El relativo del suelo, 2.65, sin unidades. ¿Y de dónde sale 2.65? 2.650 entre 1.000. ¿Cuánto sale? Las unidades se van, ¿no? Entre 1.000, o sea, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Las unidades se van, 2.650 entre 1.000, 2.65 quedaría. Entonces, 2.65 menos 1, 1.65. Es esa la diferencia.
Gravedad 981 en nuestro medio. ¿Esto qué es? La viscosidad. 1.003 por 10 a la menos 6 metro cuadrado sobre segundo. La viscosidad cinemática. Son los datos. Ya seguimos datos. La rugosidad del río debe ser 0.033. Con todos estos datos vamos a calcular el transporte de sólidos de fondo. El texto nos está mostrando con Meyer, Peter y Muller que nosotros lo habíamos desechado, pero vamos a ver. Menos mal les he explicado, no me he saltado. Vamos a calcular primero, dice el esfuerzo cortante, tau sub 0. La fórmula debe estar más antes, peso específico del agua, tirante, aquí era radio, si no me equivoco. Radio era. Pero en canales anchos el radio es igual al tirante. En algún lado lo hemos explicado. ¿Ya? Eso es radio. La fórmula original, vamos a ver. Meyer, Peter y Muller. Antes que esto estaba. Antes. Ya, este creo que es. Ahí está. A ver, ¿dónde está esa fórmula? No nos ha puesto tampoco. No nos ha puesto la fórmula que quiero mostrarles. Bueno, sigamos el ejemplo. Ya no nos vamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Einstein-Brown. Y ya. Entonces, esta formulita debía ser radio, les dije. Y el radio en canales anchos es igual al tirante. También el radio es igual al área sobre el perímetro. ¿Ya? Pero en este caso va a ser al tirante. Entonces, el tirante voy a colocar aquí. ¿De dónde sale el tirante? Bueno, podremos multiplicar, pues, ¿no? Si que tengo el área, la base, ¿cuál sería? T. Esto está trabajando como si fuese rectangular. No tengo T. Pero tengo el perímetro. ¿Me ayuda? El área va a ser igual. Perímetro es igual a base más 2 veces el tirante. Tengo el tirante. La base. Tampoco. Caudal sobre área. A ver. Velocidad. Puedo hallar por ahí también la velocidad. Caudal sobre área. Perímetro. ¿Cómo hallo el tirante? El tirante acá nos dice que es igual al radio hidráulico. Tal vez por ahí, ¿no? Radio hidráulico va a ser área sobre perímetro. A ver, ¿alguien eso? Área sobre... Aquí sale, ingeniero. 2.302. Ya, entonces por ahí área sobre perímetro. ¿Ya? Sí, eso sale. Ya, así lo hemos calculado el radio hidráulico y decimos que en canales anchos el radio hidráulico es igual al tirante. Entonces por ahí reemplazamos esto. Esto sabemos que es 1000, aquí está, 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto va a ser 2.302 metros. Y la pendiente es dato. Ahí está. Entonces, haciendo la multiplicación, acá lo hemos corregido ya en el semestre pasado seguramente. Texto me saque 782.6, 782.7, un error mínimo. Entonces, hemos hallado el esfuerzo cortante. Luego dice determinar la fuerza atractiva o crítica. El tau asterisco. Es igual a T sub O, que ya tengo acá. El peso específico de la muestra del agua. Podemos trabajar con el triangulito. Aunque acá lo trabajo a 2650 menos 1000. Y el diámetro medio también tenemos, ¿no? 0.0044. 004, falta un cuadrito acá. Complétenlo. Falta un cuadrito. Que hay que trabajar como debe ser, ¿no? Muy rápido lo ha tipeado.
Entonces podemos reemplazar estos valorecitos y vamos a hallar la fuerza atractiva. ¿Sale unos 0,78 o sale distinto? Sí sale así, ingeniero. Sí sale, ingeniero. Ya, listo. Entonces, continuamos. Pero ojo, esto ligeramente estamos cambiando. ¿Lo han cambiado así? Sí, ingeniero, redondeamos, sí sale así. 7.827. Ya. Aquí hayas reemplazado así. Ingeniero, igual sale. Acá está, pues acá está. ¿Cuánto es? Ya, eso es. Pónganle así. Porque eso nos han dado dato. Porque ¿de dónde sale esto? Vas a decir. Porque acá la forma dice el D. Y el diámetro medio. ¿Sale igual? Listo. Correcto. Luego dice se obtiene del gráfico de coeficiente de rizos. Ay, ay, ay. Hallamos esta diferencia que ya sabemos que es 1,65. El diámetro minúscula la he puesto esta vez. Mayúscula es lo mismo. ¿Ya? El diámetro, siempre les hablé de diámetro. Radio hidráulico, área sobre perímetro. Ya lo tienen acá. Área sobre perímetro 2,302. Y la pendiente, debe ser dato. Ahí está la pendiente. Entonces, a ver, 0,93. Todo esto debe salir así. Ya. Ingresando al gráfico se obtiene que mu es igual a 0,25. Ahora sí tengo que ir al gráfico. El gráfico de rizos. ¿Dónde está el gráfico de rizos? 0,93. 0,93, ese gráfico de rizos. Es esta, ¿no? Rizos, para hallar mu. Entonces, uy, ay, ay. O sea, no quería trabajar con esto, hemos regresado a 0,93. ¿Dónde está? 9, 10. ¿Es así? 0,93. ¿Cuánto sale? Esta relación, ¿cuánto salía? Ya, puede ser cerca al 1, correcto. Ya, 0,93 cerca a 1, listo. Entonces, trabajo aquí. Pero ¿cuál interrecto? Fíjate que no tengo nada. Lo único que tendría Nigeria. Y esto es para Nigeria. Ya, eso ha tomado como dato. Probablemente por aquí haya salido. 0,24. Ya, 25 sería la mitad, ¿no? Pero debía ser un poquito menos. Pero bueno, no vamos a pelear con el autor. 0,25 entre los dos lo hallado. Pero nuestro caso no es perdido Nigeria. Por eso que yo estaba desechando este método, ¿se dan cuenta? Pero ya, ¿qué hago? No tengo otro valor, tendré que tomar eso. Yo diría 0,24 porque el 93 está por debajito de esto. Y proyectando por acá me va a dar. ¿No es cierto? Ya. No vamos a contradecir lo que ha hecho el autor. Y dice que ha obtenido el mu 0,25. Así será. Calculando el parámetro de transporte. Parámetro de transporte. Mu, ya tengo acá, por rizos. Tau, esfuerzo crítico, ¿qué es esto? Fuerza atractiva o crítica. Tengo ese valor. ¿Qué más dice la fórmula? Constante, constante, constante. Entonces, reemplazamos esos valores
y podemos hallar el parámetro del transporte. Ahora sí salió diferente, ¿por qué? Algún dato debe estar cambiando. ¿Cómo sale? 0.840, ingeniero. Correcto. ¿Ya? Entonces, acá la correccioncita vale. Bueno, ¿cómo lo hayan hecho? No creo que lo he hecho a mano, no con calculadora como ustedes. Ya, entonces la correccioncita vale, porque eso también lo hemos hecho el semestre pasado y así salió. Seguimos. Vamos a calcular el transporte sólido de fondo por unidad de ancho. O sea, por un metrito de ancho nada más. Ahí está, transporte sólido de fondo. Ahí está la fórmula. Estos valorcitos ya tenemos. ¿Ya? Diámetro, todo tenemos, solo hay que reemplazar. Este parámetro de transporte ya no es 0.94, sino 0.84. Así hay que corregir. Lo demás, ¿cómo está? El transporte sólido de fondo va a salir por un metrito de ancho. ¿Sale así? Otra cosa es cuando hay datos, ¿no? Es más fácil hacer los cálculos. Ya está, pues en todo caso. Ya validamos esto que está acá. Pero ojo, eso es para un metrito de ancho. Ahora hay que calcular para todo el ancho del río. El transporte sólido de fondo en kilogramos por segundo. Esto ya está en kilogramos por segundo, pero para un metrito. Ahora para todo el ancho del río. Este valor lo multiplico por perímetro por T debió ser. Por el ancho del río, no por el perímetro. El ancho del río bien es la base o bien es T, el ancho superficial. Entonces aquí se les ha explicado, ¿no? T es igual al área sobre el tirante. Área sobre el tirante se puede hallar T. Entonces, T sale 132.5. Y eso lo ha reemplazado también él. Pero solo que lo ha puesto como perímetro. O el perímetro coincidirá, ¿no? Bueno, no sé. Porque no debe ser con el perímetro, sino el ancho del río. Entonces, el transporte sólido de fondo de 1 metro de ancho por todo el río, me va a salir el transporte sólido de fondo, pero de todo el río. Y a ver si sale así. Ya, entonces ahora tengo el transporte sólido de fondo de todo el ancho del río. ¿Cuánto es? 346.355 kilogramos por segundo. ¿Ya? De todo el río. En esta última parte solo hay que convertirlo a toneladas por día. Ya no en kilogramos por segundo. Los kilogramos a toneladas y los segundos a días. Y debe salir eso. Ahí está la constante, 86.400 segundos que tiene un día y 1.000 kilogramos que tiene una tonelada. El texto ha sacado, bueno, el autor 33.000 toneladas y a nosotros va a salir solo casi 30.000 toneladas, ¿no? Ambas pueden ser válidas, pero esto justifica un poco más porque hemos hecho las correcciones.
¿Listo, jóvenes? Ya está. Entonces, fíjense, hemos calculado la cantidad de toneladas de sólidos que se desplaza en un día. ¿Cuánto? 29.000, ya 30.000 toneladas en un día de sólidos, solo en el fondo, con la aclaración de este MU que no convence. Ya no sé, hay que ser directos, ¿no? Que este MU no convence. No es Nigeria. Salvo que acá diga en el enunciado, ¿no? Este río es de Nigeria. Entonces ahí tal vez pueda usar yo esa curva. Ya, con esa aclaración, no ha salido tan bien. ¿Hay algunos datos de más acá? Sí, hay algunos. Creo que la temperatura. Aunque de esta temperatura sale esta viscosidad. Ya puede ver datos de más, pero son los datos del río. Bien, entonces hemos calculado la cantidad de sólidos que se transporta en un día. Ay, 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 ya me estoy yendo al otro método ya. Este otro método lo vamos a hacer en una siguiente clase, ¿ya? Entonces ya hemos visto por un método que sale 30.000 toneladas. Por Einstein también está resuelto. Este Einstein sí les había validado, ¿no? Sí, vamos a hacerle así. Y fíjense cuándo sale. Del mismo río sale 70.000 toneladas. ¿Cuál válido? ¿30.000 o 70.000? Y fíjense la diferencia. Entonces en el examen les tendré que decir, háganlo por Einstein y punto, se olvidan de esto. O háganlo por Miller, no, Miller, no sé qué. Háganlo por ese método, tienen que hallar esto. Bueno, jóvenes, ahí nos quedaremos. A la siguiente clase desarrollamos esto e ingresamos al mismo tiempo al transporte de sólidos por suspensión. También nos va a salir otra cantidad igual. Finalmente voy a sumar del de fondo y el de suspensión y voy a tener el transporte de sólidos total. Y eso es el curso. 2 clases más. La semana entrante estamos terminando. No quiero ser rapidito y hacerlo esto en tiempo récord. Así como lo hemos hecho despacio, lo vamos a hacer también esto bien despacito. Listo, jóvenes. En el chat póngame su asistencia. Dígame. Ya, está bien. Pongan en el chat su asistencia. ¿Dónde estoy? Sexto B. Pensé que no había link, ya está dando vueltas queriendo programar queriendo poner el link y después encontré el link en la semana. Hoy es 25, por eso que me demoré un poco. Listo, jóvenes, eso es todo. A la próxima clase continuamos con más cálculos. Los 2 métodos se hacen en una clase, pero estoy haciendo un poco de espacio, como no tenemos prisa. Y espero que todos hayan hecho el seguimiento de los cálculos. Ya, porque en sus textos no está todo, ¿no? No está tan claro.
Hasta la próxima, jóvenes. La próxima, ingeniero. Listo, nos vemos. Hasta La próxima, ingeniero. Bye. Hasta la próxima, ingeniero. Que tenga buenas tardes. Gracias, gracias. Nos vemos.